Pau Casals, el violonchelista de la paz y la conciencia del mundo. Pau Casals y de Filló, conocido internacionalmente como Pablo Casals, nació el 29 de diciembre de 1876 en El Vendrell, una pequeña localidad de Cataluña, España. Desde su cuna, su vida estuvo impregnada de música. Su padre, organista y compositor aficionado, fue quien le enseñó las primeras notas y le transmitió una enseñanza que lo acompañaría siempre: la música debe salir del alma, no del virtuosismo. Aquel niño sensible, de mirada curiosa y dedos inquietos, se enamoró del sonido profundo y humano del violonchelo cuando apenas tenía 11 años. Fue en un café de Barcelona, donde escuchó a un trío interpretar el instrumento por primera vez. Desde ese instante, comprendió que su destino estaba sellado. Años después recordaría ese momento como una revelación: el violonchelo me habló. Sentí que tenía voz, una voz humana que podía decir todo lo que yo no sabía decir con palabras. Con el apoyo de su familia, estudió en la Escuela Municipal de Música de Barcelona y luego en el Conservatorio de Madrid. Su talento era tan evidente que a los 13 años ya ofrecía conciertos y componía pequeñas piezas. Pero su ambición no era ser simplemente un buen intérprete, quería transformar la manera en que se entendía el violonchelo. Hasta entonces, el instrumento se usaba casi exclusivamente para acompañamiento. Pau Casals lo elevó al rango de protagonista. A finales del siglo XIX, mientras vivía en Barcelona, encontró en una tienda de música unas viejas partituras de Johann Sebastian Bach, las suites para violonchelo solo. En aquel tiempo, casi nadie las tocaba. Eran consideradas ejercicios técnicos, frías y carentes de emoción. Casals, sin embargo, vio en ellas una belleza espiritual. Pasó más de una década estudiándolas en silencio, sin interpretarlas públicamente. Las interiorizó, las respiró, las vivió. Cuando finalmente las presentó en concierto, el mundo comprendió que el violonchelo podía cantar como la voz humana. Su fama creció rápidamente. A comienzos del siglo XX ya era reconocido como uno de los grandes intérpretes del planeta. Tocó en las salas más prestigiosas, dirigió orquestas, grabó discos revolucionarios para su tiempo y trabajó con artistas como Enrico Caruso, Fritz Kreisler y George Enescu. Pero más allá del genio técnico, había algo que lo distinguía de todos: su profundidad moral. Para Casals, la música no era espectáculo, sino un acto de verdad. Creía que el arte debía servir a la humanidad, no al ego. En una ocasión, dijo: "No toco para ser admirado. Toco para hacer que el mundo sea un poco mejor, aunque sea por unos minutos". Su vida dio un giro decisivo con la Guerra Civil Española, 1936-1939. Republicano convencido y defensor de la libertad, se opuso firmemente al régimen franquista. Cuando Franco tomó el poder, Casals decidió exiliarse como protesta. Rechazó tocar en cualquier país que reconociera al dictador y se negó a regresar a su amada Cataluña mientras España no recuperara la democracia. Se instaló en Prades, un pequeño pueblo del sur de Francia, donde vivió humildemente durante décadas. Pero su exilio no fue silencio, desde allí siguió haciendo música y ayudando a los refugiados españoles que huían de la dictadura. En 1950, organizó el Festival de Prades, reuniendo a músicos de todo el mundo en un acto de resistencia cultural. Fue su manera de demostrar que el arte, incluso en tiempos oscuros, podía seguir siendo un faro de esperanza. Su compromiso con la paz trascendió la política. En 1958, cuando muchos lo creían retirado, Casals apareció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí pronunció un discurso que conmovió al mundo entero. Habló de la paz, de la dignidad humana, del deber moral de cada individuo. Y luego, tomó su violonchelo y tocó el cant dels ocells, el canto de los pájaros, una canción popular catalana que convirtió en símbolo universal de libertad. Entre aplausos y lágrimas, Pau Casals dijo: "Los pájaros cantan cuando ven salir el sol. Y hoy, yo canto por la paz". Su interpretación fue más que música, fue un llamado al alma del mundo. Desde entonces, el cant dels ocells se convirtió en un himno de esperanza, interpretado en momentos históricos y recordado como una plegaria sin palabras. Durante su vida, Casals recibió innumerables reconocimientos, entre ellos la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas en 1971. Aquel día, con 94 años, pronunció una de las frases más memorables de su legado: "Soy catalán.
Y Cataluña fue la primera nación del mundo en declarar que todo ser humano tiene derechos, sin importar su condición. Esa frase condensaba su orgullo, su fe y su humanidad. A pesar de los años, su voz seguía llena de fuego y ternura. Nunca dejó de creer en el poder transformador del arte y en la capacidad del ser humano para elevarse por encima del odio. Pau Casals no fue solo un músico excepcional. Fue un símbolo de ética, un defensor incansable de la paz, un hombre que convirtió su violonchelo en arma de conciencia. Sus interpretaciones de Bach siguen siendo referencia obligada, no solo por su perfección técnica, sino por la espiritualidad que transmiten. Cada nota que salía de su arco parecía contener el suspiro del alma humana. Aún en su vejez, Casals continuó enseñando, componiendo y dirigiendo. En Puerto Rico, tierra natal de su madre, fundó una escuela de música y una orquesta sinfónica. Allí pasó sus últimos años, rodeado de jóvenes músicos que lo escuchaban con devoción. Cuando hablaba de música, lo hacía como si hablara de la vida misma, con humildad, con pasión, con esperanza. Murió el 22 de octubre de 1973, a los 96 años, en San Juan de Puerto Rico. No pudo regresar a su Cataluña natal, pero su espíritu quedó en cada rincón donde sonó su música. En 1979, 4 años después de la muerte de Franco, sus restos fueron trasladados finalmente a El Vendrell, cumpliendo así su deseo de descansar en su tierra. Hoy, el nombre de Pau Casals sigue siendo sinónimo de paz, humanidad y verdad. Su música continúa inspirando a generaciones de intérpretes que ven en él algo más que un modelo artístico, un ejemplo de integridad moral. Cada vez que un violonchelo interpreta el cant dels Ocels, el mundo recuerda que la belleza puede ser una forma de resistencia, y que el arte, cuando nace del corazón, puede cambiar conciencias. Porque Pau Casals nos enseñó que el verdadero artista no busca la gloria, sino la verdad. Que el sonido más hermoso no está en la técnica perfecta, sino en la emoción sincera. Y que la música, cuando se toca con amor y propósito, puede ser la voz más poderosa por la paz. Pau Casals, el hombre que hizo cantar al silencio, sigue hablándonos desde su violonchelo, recordándonos que mientras haya alguien dispuesto a tocar por la humanidad, el mundo aún tendrá esperanza.